sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día 4 de agosto se vio el auto que anteriormente supimos que lo usaban Taehyun y Jungkook, llegando esta vez al lugar donde se realizó el primer día del concierto final de Jeongi en Corea del Sur. De él pudimos ver a Jungkook bajando por la parte trasera del recinto, incluyendo los gerentes de ambos chicos, quienes se mantuvieron cerca de la única persona que se pudo ver a simple vista. Por lo que una hora después salió como invitado sorpresa al presentar Born It junto a Jeongi y pasar un momento energético con los fans, que no se hicieron esperar con los gritos de emoción al poder presenciar una unión como esta. Y si recuerdan lo que K-Army dijo un día antes del concierto sobre Jungkook ensayando Seven en ese lugar, luego fue debidamente confirmado por la grandiosa presentación que nos dio, mientras decía que se entristecía por irse solo con una canción, pero que estaba contento de hacerlo luego de extrañar tanto el escenario, así que presentó Seven de una manera exitosa antes de partir. Durante este evento también pudimos saber, gracias a las personas que asistieron presencialmente al concierto, que no solo Jeongi contó con la presencia de sus padres entre el público, sino que además los padres de Jungkook y los padres de Taehyun también se encontraron disfrutando del show que Jeongi dio en el primero de los últimos 3 días de concierto. Y según las K-Armys presentes, se dijo también que los padres de Taekook se sentaron juntos y que incluso, aunque Taehyun no pudo asistir debido a sus horarios laborales, los managers de él custodiaron la seguridad de sus papás, ya que también se dijo que la mamá de Taehyun abrazó y felicitó a Jungkook por su actuación, antes de que éste abandonara el lugar luego de su presentación. Y aunque esto es más que nada una teoría de la cual hablé junto a algunas personas dentro y fuera de los grupos Taekook en los que estoy, quería hacer la comparación de algunas voces que se escucharon mientras Jungkook presentaba Seven en el concierto del día 4 de agosto, ya que cuando Jungkook cantó la estrofa Show You What Devotion Is, de fondo debió de haberse escuchado una voz similar a la suya cuando dijo Deeper Than the Ocean Is, pero en cambio un tono barítono se unió a la secuencia y dejó en duda sobre si cierta persona pudo haber hecho los coros pregrabados para esta presentación. Así que si comparamos esta actuación con las anteriores veces que Jungkook ha presentado esta misma canción, ninguna se escucha similar a la que Jungkook cantó en el concierto de Jeongi, por lo que pudo haber sido Taehyun, ya que no iba a estar presente esta vez. Y aunque no es algo que pueda afirmar y no busco que crean ciegamente mi palabra, me gustaría que me dejaran en los comentarios sus propias teorías al respecto, y si piensan que Taehyun realmente pudo haber hecho los coros en esta ocasión, ya que para más tarde en el mismo día, Jungkook realizó un live de aproximadamente 2 horas, en el que además de sentirse mal por pensar que había cantado terrible en su presentación con Jeongi, le pidió al personal de la empresa que le dieran una segunda oportunidad para volver a cantarla, y remediar algo que evidentemente a todo el fandom le encantó. Sin embargo, Jeongi dijo que mañana no sería posible, pero que aún quedaba un día más para que todo fuera posible, y quizá no podamos escucharlo mañana también, pero todo puede pasar. Ya que en los últimos minutos para finalizar con su live, Jungkook decidió hacer un pequeño karaoke para las personas que habían estado pidiendo por ello. Así que él cantó All of My Life de Park Won, que anteriormente también había cantado en febrero de 2018. La cual tiene por letra una parte que dice que cambió después de conocerlo y que comenzó a tener sueños que quería hacer realidad. Y si tienen curiosidad del por qué asumo que esta canción siempre fue dirigida para Taehyun, pueden ir a ver el video que hice sobre la teoría del 1.23, que pueden encontrar en mi perfil. Ya que además de eso, Jungkook también decidió cantar entre todas las canciones una que es especial para Taehyun, por lo que luego de leer un comentario que le pedía poner Winter Beard de Taehyun, tuvo que dirigirse a YouTube cuando no pudo encontrarla en Spotify. Así que gracias a eso lo tuvimos viendo fijamente la pantalla, mientras el video se reproducía frente a él, y como incluso cantó y tarareó la canción hasta que esta finalizó.
Y aunque no hayamos tenido a Taekook juntos esta vez en el concierto de Jeongi, debido a sus agendas, todavía nos quedan 2 días más para que todo pueda pasar, porque Taekook cada vez está más fuerte que nunca.